proyecto de Afirma clave. Este año es un hito para la compañía, después de 18 años, ya es mayor de edad. Y creo que Diego os cuente de primera mano, Diego Serrano es su fundador y copresidente, que os cuente pues cómo nació Afirma hace 18, 19 años ya prácticamente, ¿no? Sí. Os cuente el arranque, os cuente la evolución de la compañía hasta hoy, hasta el año pasado, que hubo también otro hito importante que os contará. Y también por qué estamos a Torre Cristal, porque Afirma Business Center ha apostado por una ubicación tan clave como esta. Entonces, si queréis, os dejo con Diego para que os cuente un poco la historia de Afirma. Buenas tardes, buenas noches. Primero, agradeceros vuestra presencia en esta, llamemos, inauguración, ¿no? La palabra de influenciadores me ha asustado un poco, ¿no? Suena bien. Influenciadores es un poco peligroso. Sobre todo cuando no tiene uno preparado. Bueno, la verdad es que uno prácticamente ya, si después de 18 años no sabe a lo que se dedica ni lo que vende, pues joder, menudo vendedor sería, ¿no? Desde luego pésimo. Bueno, pues Afirma hoy es un paso más, ¿no? A mí me gusta mucho utilizar el viejo proverbio chino de Confucio, de todo gran viaje comienza con un primer paso. Afirma como grupo se constituyó hace casi 20 años, ¿no? Y bueno, pues empezó con un proyecto humilde, montado por dos hermanos, mi hermano Ángel Luis, yo y una secretaria, ¿no? Allá por los años 90. Bueno, hoy es otro de los pasos que siguen esa ruta, ¿no? Al final, todo sueño se hace realidad siempre y cuando se apueste por la ilusión, por la constancia, por el trabajo sin cansancio, ¿no? Bueno, todo esto siempre está condicionado a que creas en el proyecto, ¿no? En la ilusión. La ilusión que tiene un niño, ¿no? Pues hay que mantenerla. Todos somos niños, todos somos niñas y ese es el éxito, ¿no? Es decir, si se puede llamar de éxito, ¿no? Empezamos, como os he comentado, hace 20 años con un pequeño despacho de abogados. Nuestra naturaleza ha sido siempre la excelencia en el servicio, ¿no? Una palabra que queda como muy tópica o típica, pero es la realidad. Es decir, trata a tu cliente como quieres que te traten a ti. Esto últimamente no lo estamos bien. Y si por aquí hay alguno de los futuros clientes o ya clientes que no reciben ese servicio, pues Félix, tendrías un grave problema. Desde el mismo, ¿no? Es decir, al final no tenemos que dar lugar a la queja, ¿no? Porque luego hay clientes como yo, por ejemplo, que somos bastante reacios a quejarnos, ¿no? Y entonces, por eso se dice que una queja es un regalo, ¿no? Porque generalmente la gente no se queja, no vuelve. Y el no volver no te lo puedes permitir, ¿no? Como os he comentado, es decir, empezamos hace casi 20 años, fuimos trabajando, fuimos creciendo y el estandarte principal, o las divisas principales nuestras, es la excelencia en el servicio y el capital humano, las personas que nos rodean. Porque si vas a un sitio, si no vas bien acompañado, mal asunto, ¿no? Yo digo en plan broma que si fuera la guerra, que no es que me gustara ir, pero me llevaría a Rambo de compañero, ¿no? No me voy a llevar aquí a Snoopy, vamos a hacer bien. Entonces, y hoy el resultado de Afirma es esto, ¿no? Es decir, la capacidad de ilusionar a personas en un proyecto de vida en común. Esto va a ser un poco filósofo, pero realmente es esto, ¿no? Es decir, lo más sencillo, es un proyecto de vida en común, ¿no? Es decir, la apuesta por un proyecto y aunar personas que apuesten por el mismo proyecto, porque el proyecto empresa tiene que ir mucho más allá de sus connotaciones económicas, tiene que ir más a las connotaciones personales, a la identificación con los valores, con el proyecto, con tu desarrollo personal. ¿Cuántos durante este largo desarrollo pues hemos padecido, sufrido o disfrutado de circunstancias, ¿no? Nos hemos casado, otros han divorciado, han tenido hijos, les ha fallecido alguien, ¿no? Sin embargo, el proyecto está ahí, es decir, sigues estando en ese proyecto porque ese proyecto tiene vida, igual que tú, ¿no? Y es parte de ti. Por eso muchas veces cuando se dice no compartimos los nuevos modelos económicos en los que el trabajador no debe permanecer mucho tiempo en la empresa, yo creo que es un grave error. Y la muestra es el ejemplo de Japón, ¿no? Es decir, lo que se trata es de ascribir voluntades e ilusiones en proyectos donde cada uno de los que intervengamos asumamos el rol y queramos incluso desarrollarnos hasta donde queramos hacerlo, ¿no? Eso es muy importante. Ahí empezamos, nos diversificamos en actividades, porque al final, bueno, mi hermano es economista, yo soy abogado, aunque realmente lo que somos comerciantes, donde más nos encajamos es en comerciantes, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ¿cómo llegamos a centros de negocios? Pues también, ¿no? Es decir, otra línea de negocio,
que consideramos que tiene su... Ha desaparecido, como sea así la web, No, que va a estar bien. La web tiene que estar 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Ahora, ahí está. No, así como el registro mercantil, que mandabas un aviso al registro mercantil central para solicitar un nombre a las 6 de la tarde y decía que había cerrado, ¿no? Esto por internet. O la web de la Renfe también es parecida. Es una pena, ¿no? Bueno, pues centros de negocios, a nosotros desde esta perspectiva, y aquí hay algún compañero con lo que os he comentado, desde lo que es la capacidad de fidelizar personas, como Carlos Tabudio, que es el director general de la División de Abogados y Consultores, pues que nos conocemos hace 21 años, ¿no? Estudiamos juntos en la facultad, mi mujer la conocía hace 21 años, a la conocí unos meses después, ¿no? Bueno, tampoco, ¿no? O sea, no es que tenga nada en concreto, pero en este aspecto quiere decir que apostamos por las relaciones personales, lo que llaman en China el guanxi también, ¿no? Estamos muy... Pero guanxi, que mucha gente en España o en Europa lo confunde con corrupción, ¿no? Son las relaciones. Una persona lo que vale no es lo que acumula económicamente, sino la cantidad de relaciones personales que es capaz de generar, ¿no? Los 5 niveles de Confucio. Bueno, voy a echar aquí la charla, porque tampoco estoy para eso, ¿no? Bueno, pues al final empezamos con un centro de negocios que cabía en una cocina. Es decir, el primer centro de negocios de la firma, no es que o sea, no tengo ningún tapujo de decirlo, lo montamos en una cocina. Es decir, no había presupuesto para ni siquiera pintar las paredes, y lo que hicimos es tirar los azulejos, pues empapelar. Yo creo que fue el último empapelamiento que se hizo en Madrid, realmente. Empapelamos allí, metimos 2 mesas, una centralita, y empezamos a recibir llamadas a domiciliar empresas, ¿no? Y vimos, y bueno, pues parece que aquello era interesante. Y entonces compramos el piso de enfrente, porque el de enfrente vendía el piso, y dijimos, bueno, pues oye, en todo caso, pues si crece el despacho de abogados, tenemos sitio, ya podemos crecer más, y si no crece, pues nada, cerramos, pagamos la hipoteca, o si no la pagamos, pues cerramos la puerta y nos vamos. Esto es como todo, ¿no? Y bueno, pues fue así. Así fuimos con el tema de los centros de negocios. A continuación de nuestro segundo centro de negocios, ya eran 6 despachos y una sala de reuniones. O sea, esto ya era nivel, ¿eh? Y el tercero ya eran 500 metros. El cuarto pues ya fueron 800. Y bueno, pues así un poco, ¿no? Es decir, poco a poco. Las grandes distancias se cubren solamente mirando al frente y paso corto, ¿no? No hay más. ¿Y cuántos tenéis? ¿Cuántos tenéis? Pues hoy, si no recuerdo más, son 10. ¿No? ¿10 ya? ¿10 centros como este? Sí. Bueno, como este no, hay distintas... Bueno, parecido. Ojalá. Decir que este es el más emblemático. El director financiero, vamos, a mí me gustaría, ¿no? Este es el más emblemático, ¿no? El más... Sí. Nosotros apostamos, o sea, realmente nuestra... Es decir, yo siempre digo, y siempre lo dije cuando empezamos, que tenía 21 años en esto, pues... es decir, que nuestro límite es el cielo, nosotros no tenemos límite. ¿Estáis cerca? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Bueno, todavía nos quedan unas cuantas plantas por delante, ¿no? Pero el límite, al final, si te das cuenta, es la ilusión de todo soñador, ¿no? Es decir, ¿por qué vas a tener límites, no? Si además eres capaz de aceptar, y todos somos capaces. Es decir, yo tengo capacidad de a lo mejor ilusionar a 10, pero si cada uno de los 10 que yo he ilusionado tiene capacidad de ilusionar a otros 10, pues podemos ser legión, ¿no? Y la legión puede ser, al final... qué sé yo, la palabra entre comillas imperio, puede ser, ¿por qué no? Es decir, las relaciones personales pueden ser, y además, bueno, hoy en día lo estamos viendo a través de los nuevos de las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, hoy en día la revolución, el gran hermano existe y no existe, ¿no? Es decir, que es cerca y que es lejos, ¿no? Entonces, nuestro desarrollo va en esta línea, ¿no? Es decir, creo que los centros de negocios es una arma comercial novedosa en el mundo empresarial en el que vivimos, y su desarrollo es muy parecido al mercado hotelero, ¿no? Es decir, tu límite, pues tu límite es el límite que tengamos todos. Yo siempre digo que yo no tengo límite por arriba, y Félix pues exactamente igual. No sé, y las personas que están detrás de Félix pues igual. Es decir, este es un poco el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, crecimos en Madrid, saltamos a la ciudad condal. Y a partir de ahí, pues nuestra proyección es seguir creciendo en España y luego saltar al mercado asiático, ¿no? En el mercado asiático ya estamos a través de otras divisiones, de abogados y consultores, de energías renovables. Y bueno, aquí se cruzó la compra de Isofotón, que recientemente hemos realizado en el área de energías renovables, pero si no hubiéramos abierto en el 2011 en China, ¿no? No sé de cuántos de aquí habéis estado en China. Shanghai, que es una ciudad emergente. Yo no sé si habéis visto alguno la película de El hombre que mató a Liberty Balance, ¿no? No, lo digo un poco porque hay una frase de James Stewart
cuando el licenciado en Derecho se va al oeste, ¿no? Y dice, bueno, ¿por qué te fuiste al oeste, no? Pues dice, pues porque el futuro estaba en el oeste, ¿no? Porque el futuro lo que es salvaje, es prometedor, es algo no cerrado, ¿no? Pues China desde España y desde Europa en general se percibe como algo que no es. Y lo que es precisamente esa sociedad dinámica que yo no viví porque no soy Matusalén, pero vamos, en el siglo XIX, es decir, es el mundo de las oportunidades, ¿no? Pues yo además incluso os apremio para que vayáis y veáis, ¿no? Además la juventud que tenemos es el sitio donde hay que estar. Es el siglo XXI, es una sociedad muy parecida a la española, son gente muy abierta, muy sin... Hombre, es casi como bueno, es más que un continente casi, ¿no? Porque al final son 1.500 millones de personas, ¿no? Pero Shanghái es impresionante, sí, es Nueva York pero nuevo. Sí. O sea, aparte es una ciudad... yo me recuerdo un poco a Blade Runner, ¿no? O sea, es que estás ya ahí... Encima cortan con lo viejo, lo que estaba comentando antes con la compañera, cortan con todo lo viejo, tiran abajo los barrios viejos, no están aquí como protege esto, protejo, y todo para arriba y todo nuevo. Claro. Que no tienen complejos con lo viejo, como aquí que estamos todo el día cuidando lo viejo, como si eso nos fuese a llevar a un sitio. Efectivamente, realmente yo creo que es la sociedad del siglo XXI, son gente muy llana, es decir, no es una sociedad muy formalista, es una sociedad muy que cultiva lo que es la relación personal, lo que es la amistad, ¿no? Y esto nos viene muy bien a los españoles, porque esto se nos da genial, o sea, las relaciones. Y esto es un tema de entrada importantísimo. Bueno, para nosotros el mercado asiático es fundamental en nuestra estructura de desarrollo. Y hemos llegado incluso al mercado del oeste, es decir, al norteamericano a través del este. Hemos saltado a Estados Unidos desde Asia, desde Corea, desde China y desde Japón, ¿no? Entonces, bueno, este es nuestro proyecto. Es un proyecto que... aunque estemos en estas alturas, sin embargo tenemos los pies en el suelo. Es decir, nosotros, si hay algo que tenemos muy claro, es eso que os hemos comentado, ¿no? Todo gran viaje comienza con un primer paso, y es paso a paso, y mirando atrás y mirando adelante, ¿no? Es decir, de dónde vienes y a dónde vas. Con quién vas es muy importante, cómo vas, y básicamente, es decir, yo siempre digo que eso es el ABC de un directivo, ¿no? De dónde vienes, dónde vas, con quién vas y cómo vas. Eso es muy importante. Y entonces, bueno, pues esto es lo que se afirma. Yo tampoco me quería enrollar mucho, porque parece esto casi no es... O sea, vender, creo que aquí hemos tenido que sacar unas cuantas domiciliaciones, algunos despachos virtuales, o algo por el estilo, ¿no? Y si no, pues desde luego lo que sí que estamos es trabajando en las amistades. Hablo mucho de China, pero realmente todo esto, o sea, China no ha descubierto nada nuevo, es decir, esto es la sociedad mundial, es decir, los chinos hoy en día son los norteamericanos del siglo XIX, y los norteamericanos son los ingleses del XVIII, y los ingleses son los españoles del XVI, y todos estos acaban siendo fenicios, y todos somos fenicios, o sea, al final, ¿sabes? Es decir, esto es Fenicilandia, ¿no? O sea, comprar, vender y dar un servicio, o sea, que no hay otra historia, ¿no? Y ser serio lo que das, ¿no? Eso es muy importante. Y esperamos que todo esto se pueda transmitir de generación en generación, de personas en personas, pero solamente es posible si hay un compromiso de toda la dirección y de todos los eslabones de la estructura. Bueno, pues este es un paso más, ¿no? En esta dinámica, ¿no? Hemos elegido Torre Cristal porque para nosotros representa el posicionamiento que queremos ir poco a poco, ¿no? Y no renunciamos a otras posiciones, ¿no? No sé si tenéis preguntas o... Sobre todo porque ya realmente se me está acabando el repertorio. Yo tengo un par de preguntitas. La crisis. ¿Cómo estáis viviendo la crisis? ¿Realmente se está afectando? Yo la crisis... Sí, bueno, vamos a ver, la crisis afecta a todo el mundo, ¿no? Es decir, no puedes vivir, un país no puede vivir de espaldas a la crisis, ni un empresario, ni un ciudadano normal puede decir conmigo no va a la crisis. Evidentemente, hay mercados que se benefician más en la crisis, pero también es cierto que desde un punto de vista de un empresario, la crisis lo que te hace es reinventarte, ¿no? Es decir, para nosotros crisis ha supuesto nuevas oportunidades. Es decir, más que... Es decir, digamos que es una manera de la prueba de 9, de probarte a ti mismo. Es decir, ¿hasta ahora qué he sido? ¿Un dependiente o un vendedor? Porque el dependiente, su trabajo está muy claro, acaba con el no. Pero el vendedor, su trabajo empieza con el no. Entonces, ¿has sido un empresario de verdad o has gestionado una ola que te venía dada? Entonces, todo esto te ha servido para verte a ti mismo y a tu equipo si vale de verdad. Porque al final, navegar en aguas con vientos favorables, eso lo hace cualquiera.
lo que tiene el reto en navegar en una tempestad. Ese es el reto. La crisis es la tempestad, pero la crisis pasará. Yo siempre digo que si mis padres fueron capaces de sobrevivir una guerra civil, ¿cómo no voy a sobrevivir yo a esto, no? Es decir, con sus connotaciones. Las crisis, insisto, siempre son oportunidades de reexaminarte, porque muchas veces la tendencia de la humanidad, de todos en general, es autocomplacernos y decimos qué bueno que somos, qué bonito lo hacemos, pero ¿realmente lo eres? ¿O es que estás aprovechándote de un viento favorable? Entonces yo sigo pensando que esto lo que te hace es separar a los que saben gestionar de los que no saben. Por lo tanto, bueno, nos afecta a todos, pero todos nos tenemos que ir adaptando, ¿no? Nosotros hemos aprovechado la crisis para reposicionarnos, es decir, seguimos creciendo, seguimos cogiendo fuerza, compramos empresas con posicionamiento estratégicos, estamos en los mercados internacionales y al final es echarle valor y al toro, ¿no? Si es que no hay otra historia, ¿no? La otra pregunta es, ¿quién es el cliente de Afirma? El cliente es toda persona que requiera nuestros servicios de nuestro grupo, ¿no? Es decir, básicamente estamos estructurados en Afirma en dos áreas, una de servicios y una industrial. La área de servicios, a su vez hay dos áreas, o dos subtipos, ¿no? Es decir, una es centros de negocios y otra es abogados y consultores. Nuestros clientes básicamente son empresarios. Las dos líneas parece que no tienen que comunicarse, pero sí tienen que comunicarse y se comunican mucho. Es decir, de ahí el eslogan nuestro de más que un centro de negocios. Además, hasta en inglés queda genial. More than a business center. Entonces, son dos clientes, es decir, la verdad es que Afirma es algo muy... Es algo como muy diferente, ¿no? Es decir, ¿dónde se ha visto en un grupo industrial y de servicios que haya un despacho, una división de abogados? O sea, los abogados no suelen meterse más en su propio negocio. Es decir, lo cual es sumamente respetable, ¿no? Entonces, Afirma nace como abogado, sigue creciendo, insisto, no tiene límite por arriba, y en centros de negocios es exactamente igual, y en energía también, pero llegas y dices, ¿y qué tiene que ver un centro de negocios con unos abogados? Pues evidentemente los abogados no viven de los centros de negocios, ni los centros de negocios viven de los abogados. Pero, por ejemplo, los centros de negocios te posicionan en un segmento que eres único en el mercado. Ni siquiera Rebus, que es el que más centros de negocios tiene en el mundo, está a nuestro nivel. Aunque seamos más pequeños, seamos un poquito, pues no sé, la mosca cojonera, es decir, por decirlo de alguna manera. Es decir, somos un centro de negocios que no es un mero centro de negocios, que no es una mera solución inmobiliaria, que no se trata de cogerte solo las llamadas, sino que además nuestros clientes potenciales y nuestros clientes reales, que son empresas multinacionales, resulta, y yo como empresario me las he visto por ahí fuera, que llegas y dices, y ahora tengo que constituir una sociedad, una oficina comercial, tengo que gestionar un visado de un directivo, un contrato de trabajo y llevar la contabilidad, y además que me la reporten en inglés para mi filial o en Canadá o a mi matriz en Estados Unidos. Lo tienes aquí. No tienes que irte a buscarte fuera de tu centro de negocios un despacho de abogados, una asesoría contable y una asesoría laboral. O sea, vuestro grueso de clientes son empresas externas. Internacionales, ¿no? Empresas, bueno, nacionales e internacionales. ¿Qué Lo que sector? pasa es que cada vez estamos más enfocados a lo que es las empresas de corte internacional. ¿Y qué sector, qué tipo de sector? Bueno, la verdad es que tenemos... Promedio, más o menos. Ya sé que tenéis mucho para saber un poco. ¿Qué digo? Es decir, tienes dos servicios, tienes industria, tienes servicios, tienes hostelería, tienes clientes, pero bueno... Tecnológicas. Pero son clientes que están un tiempo, luego ya se montan su propio... No. ¿Son clientes que están empezando o que no quieren estar nunca en una oficina propia o qué tipo de clientes son? Hay que cambiar con el concepto de centro de negocios. El concepto de centro de negocios tiene distintas utilidades o versatilidades. Puede ser para iniciar y luego ver qué pasa, pero las grandes empresas suelen utilizar lo que es el centro de negocios más como una solución a largo plazo. Es decir, si al final, es una solución de flexibilidad de costes. ¿Yo por qué voy a invertir en grandes superficies? Disculpa, en grandes superficies si a mí lo que me interesa es vender mi producto o mi servicio. Es decir, al final lo que quiero es flexibilidad. Luego está que el centro de negocios te dé esa opción que tú quieres, porque hay centros de negocios que te podemos ofrecer 500 metros, 800 metros, 1000 metros, y hay centros de negocios que no te pueden ofrecer más de 100. Es decir, porque lo que tú estás buscando es servicios. ¿Qué sucede? Que ante las subidas o bajadas del mercado, en cuanto a la demanda de tus productos o servicios, tú te vas adaptando sin necesidad de estar desinvirtiendo. Imagínate el problema de una empresa que entra y coge un área de 1500 metros cuadrados y lo compra, o lo alquila. Resulta que en estos tipos de contratos de compraventa, evidentemente compraventa es la paralización de unos fondos que estarían mucho mejor orientados, por ejemplo, a su fuerza de ventas, a su formación, a su estrategia de marketing y comunicación. Pero tú imagínate que el día de mañana lo invierte ahí. Pero si tiene el día de mañana que desinvertir, ya hay un problema. Es decir, tienes que vender.
y vender es un follón. Y me imagínate si te pillan un mercado como el que está ahora mismo. Tienes cayendo. paralizado una inversión que eso. Entonces, es mucho más cómodo decir, ¿cuántos tengo? 200 trabajadores que meten un centro de negocios, que me tengan 800 metros cuadrados, al final vas al puesto de trabajo más que al espacio físico, en cuanto al número de despachos, sino open space, y gestionas espacios. Tienes 200, bajas a 100, bajas a 50, vas adaptando tu contrato según como un hotel, es decir, pago en función del día o en función del mes. Entonces, el centro de negocios está enfocado para todo tipo de clientes, es decir, pero básicamente no tiene que ver nada con la solvencia de la empresa, porque de hecho el mayor consumidor de centros de negocios son las grandes empresas, no las pequeñas. Las pequeñas es el gran desconocedor de esta área. A ese respecto, de la pregunta casi obligada, si lo veis adecuado o si hay oferta para startups y cuáles son las ofertas. Bueno, hay casi mejor... La oficina móvil o el coworking. Tenemos desde llegar y conectarte sin contrato, llegas aquí, te tomas un expreso y coges la wifi y pagas por hora. Como vas a un Starbucks o vas a un World Center, llegas a cualquier centro de la firma en toda España, Madrid, Barcelona, y llegas y haces coworking. Que quieres una oficina comercial y para trabajar de forma flexible en cualquier centro de negocios, tienes la oficina móvil que cuesta 2,90 al mes y tienes mi domicilio social, mi teléfono personalizado, un 91 dedicado a un 93, tengo un teléfono en 3 idiomas y tú estás pues de aquí para allá con tus clientes, seas traductor, seas consultor, seas abogado, y tienes tu punto de contacto donde tú digas mi sede social en Castellana 259, Castellana 164, en Plaza Cataluña, y me muevo tranquilamente en los centros que yo quiero. Mi cliente me espera en La Moraleja, te veo en mi centro de La Moraleja. Está en la diagonal tu cliente, vas a ver a la diagonal. Y ese producto es hecho a medida solo para autónomos y para freelance, ¿no? La oficina móvil. Y con un precio más rompedor, ¿no? Porque te cuesta una sala de reuniones un día 2,90 y por ese precio tienes 8 horas de despacho un mes entero. Y es algo que sacamos hace 2 años y que está aflojando bastante. Y ahora cada vez más, ¿no? No, básicamente nosotros cuando nosotros empezamos, es una lástima, había algún centro de negocio cuando nosotros empezamos hace 20 años, ¿no? Pero no era conocido, sigue siendo el centro de negocios una opción desconocida en el mercado español, no en el mercado europeo, concretamente en el norteamericano, fuera, quiere decir no es europeo, anglosajón, Inglaterra, Francia, Benelux, todo esto es mucho más conocido. El principal desconocedor es, por eso creemos que el futuro es mucho más halagüeño, ¿no? Es decir, es la empresa pequeña y mediana. Nosotros cuando empezamos arrendamos una oficina de 85 metros cuadrados, nos sobraban, vamos a ponerle 60. Es decir, y además tenías una secretaria que no era por no pagarla, pero lo hubieras utilizado aquí y esa inversión en personal lo hubieras colocado en inversión en marketing y comunicación. Quizás el desarrollo hubiera sido mucho más rápido que el que hemos hecho, ¿no? Pero ya no te digo nosotros que necesitamos un espacio físico para gestionar unas demandas, unos contratos, unas nóminas, una contabilidad. Es que hay empresas que no le hace falta esto realmente, es decir, su labor es muy comercial. Entonces, están constantemente con su teléfono móvil y su portátil. Lo que pasa es que les hace falta una razón social para darle credibilidad al proyecto. Una razón social donde además puedas atender. No vas a atender a un cliente en un hotel. Es decir, no queda bien. Yo lo he hecho también, pero vamos, como que queda un poco también de... Es decir, ¿no? Entonces, pues al final un centro de negocios te da esa solvencia, ¿no? Quiere decir que puedes disponer de un domicilio pues por muy poco dinero y que te va dando una solvencia y sobre todo te va gestionando el correo. Es decir, hoy en día yo por ejemplo nunca pondría domicilio en mi casa. Joder, es que como empiezas a recibir toda la publicidad que recibes en casa, es que ya te mueres, ¿no? Entonces llegas y dices, un sitio que me ofrecen el correo, que me llamen, que me redireccionen el correo electrónico, que me reciban la llamada, que me la puedan pasar. Y con la solvencia que estás dando a tu cliente al final, ¿no? Es decir... Para gente como vosotros, pues eso, freelance, autónomos y demás, cada llamada que te llega de teléfono, si estás ocupado, el equipo de recepción tiene una intranet, te manda un mensaje privado a tu BlackBerry o a tu iPhone. Estimado Fernando, tienes una llamada del cliente X, llámale a este teléfono, clic, le llamas, con lo cual estás siempre conectado, no pierdes una llamada. Correo certificado, te llega, aunque sea una multa o lo que sea, pues también automáticamente tienes este correo certificado. ¿Qué hago? ¿Pasas a buscarlo? No, ábrelo corriendo, escanéamelo y mándamelo a ver qué es. O sea, tenemos una flexibilidad y una tranquilidad de el no perder llamadas o mensajes, ¿no? Eso es quizá una de las claves, ¿no? La gente que estamos en movimiento. Yo soy cliente de oficina móvil, porque al final uso el despacho 2 horas al día, como mucho, 3 horas. Estoy siempre, pues, de centro en centro, de evento en evento, en charlas, con lo cual, pues, al final yo también soy cliente de mi equipo, ¿no? De la firma. Todo esto es lo que es la área, en cuanto a la pregunta que me estáis comentando, de servicio. Luego está el área industrial. Y hay una área industrial que es el de las energías renovables, ¿no? El de las energías renovables. Estamos metidos como grupo en el mundo de la energía solar fotovoltaica, algo que está
que casi lo dices y es para que te fusilen, ¿no? Porque hoy en día yo creo que se está, y lo digo así de claro, se está hurtando a la sociedad un debate claro sobre las energías renovables. Es decir, se está hablando concretamente de la fotovoltaica o de la eólica, placas que funcionan por la noche, molinos cuando no hay viento, pero esto realmente es un debate hurtado a la sociedad, es decir, no hay una presencia importante de las energías renovables en los medios, es luchar contra un coloso que no le interesa ahora mismo las renovables, que son las eléctricas, los grandes, es decir, Endesa, Iberdrola, etc. Hombre, Entonces no tienes... sí, ¿no? Perdón, que interrumpa. Tampoco te creas, es decir, Iberdrola, es que, vamos a ver, todas las Y eléctricas todas están... las compras que está haciendo en Reino Unido, Estados Unidos, subvenciones en Estados ¿Ves? Unidos... Es el doble lenguaje, ¿no? Es decir, aquí en España es un problema, pero en el resto del mundo no lo es. Es decir, mientras que en Alemania, por ejemplo, se ha terminado con 8 gigavatios, 8.000 megavatios en solar fotovoltaica, pero estás hablando de generación distribuida, es decir, de net metering. ¿Qué es esto? Es decir, no. Ojo, que cada casa, que en sus proyectos de nueva construcción, las nuevas construcciones, se establezca un sistema de energía solar fotovoltaica que genere electricidad y que cada casa pueda generar su propio consumo y venderle a la compañía. Es un problema para la compañía. Claro, eso sí. Es un verdadero problema. Pero sin embargo en Alemania están con 8 gigavatios y en Italia van por 4. Y nosotros hemos hecho 500 megavatios, es decir, medio gigavatio, que tampoco se ha hecho 200, ni siquiera 200, 150 megavatios en 2 años. Entonces las energías renovables son el futuro del siglo XXI, es decir, y aquí lo que pasa es que se está hurtando. Nosotros desde Afirma consideramos que es uno de los negocios fundamentales del siglo XXI, ha cambiado el escenario energético, es decir, no es suficiente el gas ni el petróleo, estáis hablando por volver a China, por volver a India, es decir, de un tercio de la población mundial, que estamos hablando del orden de 2.500 millones de personas, reclaman un tercio de la riqueza mundial. No se sabe cuánto durarán las reservas, pero lo que sí que está claro es que el concepto alemán es: yo no puedo depender del gas y del petróleo. Mi creatividad, que es muy importante, pero depende al final de que alguien por la mañana a las 8 encienda una fábrica o una oficina. Y para esto es necesario trabajar en autosuficiencia. La autosuficiencia de momento no es el objetivo buscado, pero sí que es cierto que cuanto menor dependencia tengas de las energías tradicionales, más libre eres de ti mismo, ¿no? Además creas un mercado tecnológico de exportación. Al final los alemanes prefieren pagar euros a su propia economía y exportar tecnología que pagar dólares al Golfo Pérsico, que se quedan ahí. Entonces, bueno, nosotros en este proyecto nos metimos en España hace, pues ya va para 10 años, y bueno, hemos culminado este año con la compra de Isofotón, que es una de las empresas, aunque ha estado con problemas económicos importantes en los 2 últimos años, sin embargo es una empresa que es mundialmente conocida en cuanto a su calidad determinada de proyectos. Es decir, los españoles no tenemos nada que envidiar por ahí fuera en ningún mercado. Lo que pasa es que tenemos que creernos y trabajar en que somos lo que somos, es decir, que somos gente solvente siempre y cuando trabajemos en solvencia. Y trabajamos en esto, es decir, este es por el área de industria, ¿no? El área de industria, pues que al final también un poco es algo paradigmático, ¿no? Es decir, tienes por aquí un grupo que tienen abogados, que crecen como abogados, con centros de negocios, se meten en energía, y bueno, hace poco hemos estado negociando la compra de un yacimiento de agua en el Tíbet. Bueno, pues, es decir, al final lo que somos empresarios, ¿no? Es decir, y lo que hacemos es lo que nos gusta y la ilusión que tenemos, ¿no? Me recuerda un poco a, y bueno, comparando un poco de ojo a los gitanos, ¿no? A Richard Branson, ¿no? Que estos empezaron en una, no sé si lo sabéis muchos de vosotros, es decir, que empezaron en una cripta de una iglesia y por eso le llamaron Virgin a la empresa, ¿no? Bueno, ya digo, ¿qué nombre le podemos poner? Pues Virgin, ¿no? Estaba la Virgen, pues Virgin, vamos a ponerle Virgin, ¿no? Pues esto, ¿no? Pues este es un poco el asunto. La ilusión del proyecto, hacer cosas y que permanezcan, no hacer cosas que se vengan abajo. De hecho, yo creo que es la primera inauguración casi en 20 años que he hecho yo. Generalmente estas cosas no soy muy partidario, porque no me gusta entrar un poco así me gusta salir también si salgo. Hasta ahora no he salido de ningún sitio, pero si salgo que tampoco se note. Si quieres continuamos un poco el hilo. Carlos, si quieres contar un poco también el área de abogados y consultores. Bien. No, prepara. Bueno, ¿o te quedas ahí? No, da igual. Carlos Tamudio es el director del área de abogados y consultores. Y como os decía Diego, pues 21 años pues trabajando codo con codo, ¿no? Con él, con lo cual... Bueno, 21 años que conozco a Diego, 13, 14 años en la empresa. Prácticamente cuando cabíamos en un taxi yo era el cuarto ocupante. Estaba antes la secretaria y 2 más, prácticamente. Subiendo hoy a la planta 50, te das cuenta de una cosa, lo lejos que te puede llevar y lo alto que te puede llevar la ilusión. La ilusión y las ganas de trabajar en conjunto. Es una reflexión. Empezó todo
en 60 metros, en una primera planta. Hoy estamos en la 18. Casi tocamos el cielo, lo habéis apuntado todos. Entonces, sí que es cierto que nos alegra mucho, primero, contar con gente que ya viene a nuestras inauguraciones. Las anteriores no hubo gente que viniera a nuestras inauguraciones. Porque no estaba yo, no había marketing. Muy bien. Muy importante el Lo marketing. siento, oye. Sabe vender. Eso ha quedado para ti. No había marketing. Dejando presente. Bueno, ya sabéis que el que habla, el hombre es esclavo de sus palabras. O sea, Bueno, es cierto que me alegra que en esta inauguración pues tengamos ya compañía y poder contar un poco, sobre todo, cuáles son nuestros orígenes y sobre todo cuáles han sido nuestros principios. Quizás el secreto uno de los secretos es la humildad. El hecho de decir, empiezas desde abajo, estás arriba, pero no olvides dónde empezaste. Porque es quizás la única forma de mantenerte lógicamente en el suelo y no perder la perspectiva. Apuntabais por ahí quiénes son nuestros clientes. Y recuerdo cuando comencé en la firma, yo fui el primer abogado, prácticamente no había un departamento jurídico. Y sí que es cierto que pasé 3 meses de una cierta preocupación. Preocupación porque decía, no facturo ni siquiera lo que me pagan, con lo cual los números no me cuadran. Ciertamente, ¿cuál puede ser nuestro cliente? Hoy, 10 años después, cuando ya tenemos muchos más clientes que en el año 98, 97, cuando yo comencé, puedo seguir diciendo que el cliente hoy en día puede ser cualquiera. Muchas veces, por no perder 5 minutos de tu tiempo escuchando a una persona, puedes perder un gran cliente. Ha habido veces que por la puerta ha entrado una persona que la secretaria pues no quería a lo mejor pasármelo. No, pásamelo. Pásamelo, que es un buen cliente para distintas áreas jurídicas. Quizás el hecho de perder 5 minutos de tu tiempo no es perder 5 minutos de tu tiempo, es quizás una gran inversión. Hoy sigo pensando lo mismo. Cuando hablo con Félix y a veces queremos hacer acciones conjuntas, sí que es cierto que lo que pretendemos siempre, y no somos ni mucho menos una ONG, es que las empresas, que los emprendedores o que compañías internacionales inclusive sepan qué es lo que tienen que hacer y dónde tienen que estar. Y nosotros ahora mismo con la compraventa de Isofotón pues tenemos que hacer cosas fuera. Qué difícil es para una empresa extranjera hacer cosas fuera. Si buscas un contable no te lleva laboral. Si buscas laboral no tienes un abogado que te gestiona nada. Si buscas un abogado contable y alguien que te lleve las nóminas, no tienes un centro de negocios ni siquiera donde estar. Es un problema. Hay veces que tienes que buscar 3 o 4 proveedores diferentes. Es que te puedes volver loco. Por eso creo que somos una gran ventaja competitiva, sobre todo ahora mismo para las empresas internacionales. Y en eso estamos y apostamos firmemente por dar a conocer este servicio pues, fundamentalmente a cámaras de comercio y a empresas que puedan estar interesadas internacionales, porque vemos que es muy complicado que esas empresas puedan saber qué hacer. No lo saben. No saben si tienen que constituir una empresa. No saben si tienen o es mejor constituir una sociedad. No saben dónde domiciliarla. Absolutamente nada. Entonces, simplemente explicarles y orientarles sin recibir nada a cambio, quizás por esa primera orientación, puede ser algo válido y puede ser el cliente de tu vida. Entonces, en eso creo que no hemos cambiado con el paso de los tiempos. O sea, es decir, yo creo que 5 minutos lo perdería ahora mismo, o lo invertiría, mejor dicho, con cualquier persona que entrara a mi despacho. Y lo sigo haciendo, creo que es una buena práctica. Pero sí es verdad que en España es complicado montar empresas, ¿no? Todo lo que estás diciendo y lo que le pasa a los pueblos extranjeros bueno. no les pasa a lo mejor lo has dicho antes, lo hemos dicho, no, Singapur, por ahí, que en 5 minutos tienes la empresa montada. Sí Es que aquí que- para todo tienes que hacer 1000 cosas, ¿no? Ya sé que no tiene que ver con eso, Claro. pero también ahí tienes la suerte es tuya que España está tan complicada para tu La negocio. ventaja, siempre hay fórmulas de acortar Porque es complicado. los plazos y la burocracia. Sí que es cierto que ahora mismo tú para constituir una empresa prácticamente puedes tardar 30 días. Sí, 20 lo que en días, otro desde país que la hacen constituyes un día. hasta que lo inscribes. Nosotros, y en ese sentido, no hemos sido pioneros, pero siempre intentamos dar un servicio más ágil. De ahí la venta de sociedades. Transmites una También. sociedad en Esa es 24 horas otra, que ya ya. esté inscrita y constituida. Esto se ve mucho en Inglaterra, por ejemplo, que lo ves Vender. en la calle, ¿no? Es decir, entra y llévate una sociedad, ¿no? Bueno, pero yo creo que más el hándicap, que en eso también es
es un hándicap está fundamentalmente en que en España desde hace tiempo nos hemos abandonado un poco al espíritu emprendedor. Es decir, nos hemos empezado a pesebrar, ¿no? Y yo creo que ese es el verdadero hándicap de este país, ¿no? Es decir, me acuerdo que había un anuncio por ahí de Telefónica en la que el ejemplo era que uno quería montar una empresa, ¿no? Y sale una imagen así, con una voz en off, tal, y dice, mira, que me decía mi madre que me hiciera notario, ¿no? Es decir, esta es la sociedad en la que vivimos. Entonces, yo creo que lo que debemos hacer es que la sociedad, que somos todos los que estamos aquí y los que podemos comunicar, empecemos a trabajar en sociedad civil, ¿no? Es decir, la sociedad civil no tiene que ser la que vive a los pechos del Estado, solamente, es parte de, pero no solamente, ¿no? Y esa es la fuerza de muchos países, como los alemanes, como los ingleses, los franceses. Al final se viene abajo un avión, mueren no sé cuántas personas y van 30 alemanes, pymes, y españoles no suelen ir, no solemos aparecer. Cierto es que la tendencia es que va cambiando, ¿no? Porque yo, por ejemplo, sin ir más lejos, la primera entrevista personal que hice en China, hace 10 años me sorprendió que de 50 currículums había 10 españoles por ahí pululando, ¿no? Digo, o sea, esto va cambiando, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, quizás hay veces que uno quisiera que fuera a mayor velocidad. Pero sobre todo es cierto de que España no es un país que transmita rapidez. No es un país que, como por ejemplo vas a China, que en sí mismo la atmósfera, o Estados Unidos, lo que transmite es rapidez, ¿no? Rapidez, juventud, funcionamiento. Dinamismo. Y esto al final te envuelve, ¿no? Aquí las cosas son un poco... han cambiado mucho también, ¿no? Pero yo creo que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más entorpece, ¿no? Lo ves en las facultades, en las universidades. Es decir, ¿qué quieres ser? Pues lo que quiero ser es funcionario, ¿no? Es decir, pues funcionario... Vamos a ver, yo no sé si habéis leído a alguien un poco los episodios nacionales de Galdós, ¿no? Cuando llegaba Napoleón y decía, bueno, es que aquí, decían, ya cuando había entrado aquí, es que hay mucho cura, ¿no? Yo soy católico y no me preparan decirlo, ¿no? Pero decía yo, hay mucho cura, ¿no? Y hay demasiado cura, joder. Es decir, que hay que tener más comerciantes y más gente que haga negocio, ¿no? Pues aquí hay demasiado funcionario. 3 millones, ¿no? 3 millones ahora mismo, ¿no? Tenemos una cifra y comparado con Europa es que... El problema es que hay comunidades autónomas que también... prácticamente 3/5 partes de las personas que trabajan son funcionarios, ¿no? O sea que eso es Extremadura, que bueno, eso es extremeño y Andalucía. Yeah. O sea que ese es el... Justo las que más dinamismo aportan. La realidad, ¿no? Oh, claro, y es cosas como lo que estás diciendo. Una sociedad se constituye, te ayuda tu abogado. Va un notario que también es abogado, lo manda un registrador mercantil que también es abogado. Y pasan 3 abogados por la cadena. Y llegas y dices, aunque sean 30 días o 45, y aunque subieran los costes... Y lo que cuesta todo eso. Realmente dices, pero claro, todo lo que cuesta, pero sobre todo lo que cuesta mantener toda esa estructura. Porque el notario se mantendrá por sí solo, sí, pero bueno, eso es relativo, porque es un negocio dado, ¿no? Y el registrador igual. Entonces, todo esto al final, lo que hace una sociedad, sí, se sabe en el Código Civil, yo no digo que no existan, ¿no? Me acuerdo de un notario que me dijo en Londres, dice, no, aquí no, nosotros no tenemos nada que ver con el sistema notarial español, ¿no? Es decir, no voy contra los notarios, porque menos follo me iba a montar, ¿no? Pero vamos, que aquí parece que también somos un poco de que un documento tiene que ir lacrado por 18 sellos, y luego, ¿qué pasa? ¿No va a haber una estafa? Pues, no, lo hemos visto, ¿no? En Inglaterra lo que pasa es que en Estados Unidos todos estos sitios existen, pero existen bueno, prácticamente ni existen, es que prácticamente ni existen, porque las transacciones son documentos privados y el que la hace la paga. Ese es otro problema que aquí no hay, y que la suele hacer no lo suele pagar. Pero bueno, quiero decir que al final no tiene que ver con que entre un notario, ¿no? Sino con que, porque hay un código civil, un código de comercio y la rapidez, ¿no? Yo creo que básicamente el problema, para no meterlo con demasiado pollo de por dónde vayáis a ver luego a colocar todo esto en internet, ¿sabes? Es decir, No, pero está bien, hay que decir las cosas. No, pero lo que sí hablar claro, bueno, que está hecho un desastre lo que sí creo esto. es que a nosotros lo que nos falta es un poco retomar el espíritu de nuestros antepasados en el siglo XVI, ¿no? En el siglo XV, ¿no? Es decir, cuando, oye, después de terminar un proceso de reconquista de 800 años, vertebrándote un estado que prácticamente existe así, te lanzas y descubres Marte. Pues claro, irte a América en esa época suponía descubrir Marte. Y se van allí unos cuantos, pues un Hernán Cortés, un Cristóbal Colón, por el oro. Pizarro. Yo además es que voy a morir en otros sitios y dices, pues que allí ten cuidado porque con el tema de la presión tienes que estar preparado. Tú vas preparado, tú llevas tus fármacos, o si vas a un sitio de frío vas allí, pero allí se iban con una camiseta
y lo mismo hacía frío que calor, ¿no? Pues esto es lo que yo creo que hay que rescatar en España, ¿no? Es decir, ese espíritu aventurero, echarse para adelante, y se puede ganar y se puede perder. Pero si no te mueves, ni ganas ni pierdes. Y eso es lo que no puede ser España. Bueno, ahora se está yendo la gente al extranjero. Merkel, la alemana, va a llevarse unos cuantos españoles a trabajar en Alemania. Leí, ¿no? creo que fue La Razón, Están que saliendo sacó un ya. especial sobre 800.000 puestos de trabajo. Y en Alemania están buscando. Y salía el ejemplo de un hijo. Ingenieros y enfermeros. Están buscando gente porque es que la economía está creciendo, han hecho sus deberes y ahora quieren a españoles que trabajen ahí. Pero me gustó. Pusieron un ejemplo. Pero claro, yo no en España. contaba que era un niño que había nacido en Alemania porque sus padres habían emigrado. Y ahora él volvía al sitio donde nació. Fíjate, O Alemania. sea, Seguimos hablando de la torre, si quieres ahora. sí, yo creo que sí, porque esto es lo más importante. De la torre. Yo me vendo, vamos. Os cuento, os va a contar Julia, que es nuestra abogada. Ay, nuestra abogada. Y yo creo que tengo que El abogado es una Hijo allá. queda por ahí, arquitecto, abogado, afirma.